Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el camino, la verdad y la vida. Vamos a explorar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan y cómo Ellen G. de White nos ayuda a comprenderlas mejor. Exacto. Estos conceptos, el camino, la verdad y la vida, son como pilares que sostienen nuestra fe. Ya. Y Elena G. de White, con su profunda comprensión de las Escrituras, nos guía para descubrir la riqueza que encierran. Es increíble cómo Ellen G. de White logra conectar las palabras de Jesús con nuestra vida diaria, ¿verdad? Totalmente. Nos invita a ir más allá de una simple lectura y a encontrar el verdadero significado detrás de cada enseñanza. Para ella, las palabras de Jesús no son solo teoría, sino una guía práctica para vivir con propósito. Y en este caso, el contexto es clave. Imaginen, Jesús compartiendo su última cena con sus discípulos. Un momento lleno de emociones, de incertidumbre, de despedida. ¿Qué les diría a ustedes en una situación así? Seguramente trataría de transmitirles paz, de darles esperanza, pero también de prepararlos para lo que vendría. Y eso es precisamente lo que hace Jesús, ¿no? Así es. Y en medio de ese escenario tan conmovedor, surge un acto que deja a todos perplejos. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Imagínense la escena. El maestro, aquel que vino a salvar al mundo, arrodillado ante sus discípulos, realizando una tarea que en esa época era reservada para los sirvientes. Es un acto que rompe con todos los esquemas. Y la reacción de Pedro es precisamente la que cualquiera de nosotros tendría. Es que tú me lavas los pies. Es como si le dijera, no, maestro, yo debería lavarte los pies a ti. Exacto. Y la respuesta de Jesús es contundente. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Aquí hay algo mucho más profundo que un simple acto de limpieza física. Elena G. de White nos ayuda a entenderlo. Jesús está hablando de una limpieza espiritual, de la necesidad de un corazón humilde dispuesto a ser purificado por Él. Es como si nos dijera, para seguirme, deben despojarse del orgullo de la arrogancia y abrazar la humildad del servicio a los demás. Y aquí me parece una conexión directa con la práctica del rito de humildad que realizamos los adventistas antes de la Santa Cena. Ese lavamiento de pies simbólico que hacemos antes de participar del pan y del vino es un recordatorio tangible de la enseñanza de Jesús. No se trata solo de un ritual, sino de una actitud, de una disposición a imitar a Cristo en su servicio desinteresado. Es como un llamado a preguntarnos, ¿estoy dispuesto a servir a los demás con la misma humildad que Jesús? Y después de este acto tan significativo, Jesús les habla a sus discípulos de su partida, pero también les da una promesa que llena de esperanza sus corazones. Sí, porque en medio de la tristeza y la confusión por su inminente partida, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. ¡Qué palabras tan consoladoras! Es como si les dijera, no se preocupen, no se angustien, yo volveré por ustedes. Elena G. de White, al comentar este pasaje, nos recuerda que la promesa de la segunda venida es la base de nuestra esperanza. Y es que sin esa promesa, sin la certeza de que Jesús volverá, la muerte en la cruz perdería su significado. Sería solo una tragedia sin resolución. Pero la cruz es la garantía de que la promesa se cumplirá. Es como si la cruz nos dijera, confía en Jesús, cumplirá su palabra. Y Elena G. de White nos anima a no dejarnos abrumar por las preocupaciones de este mundo, a mantener nuestra mirada fija en la eternidad, en el hogar celestial que Jesús está preparando para nosotros. Y es en medio de esa conversación tan profunda, tan llena de emociones, que Tomás, con la sinceridad que lo caracteriza, le pregunta a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Es una pregunta que refleja la incertidumbre y la confusión que sentían los discípulos en ese momento. Es como si dijera, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos seguirte? Y la respuesta de Jesús es una de las declaraciones más profundas y significativas del Evangelio de Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús se revela como el único mediador entre Dios y la humanidad. Es como si dijera, yo soy el puente que les conecta con Dios. No hay otro camino. Y Elena G. de White, al comentar este pasaje, nos recuerda que desde la promesa en el Edén de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido el único camino de salvación. Así es. Y es en Jesús, el Logos, la palabra eterna, donde encontramos la verdadera revelación del Padre. Sin Él nuestra comprensión de Dios sería limitada e incompleta. Y poco después Felipe, con la misma incertidumbre que Tomás, pide a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como si dijera, si nos muestras al Padre tendremos la certeza que necesitamos. Claro, y la respuesta de Jesús es aún más profunda. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, en Jesús, en su vida, en sus palabras, en sus acciones, vemos reflejado el carácter de Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! El N.G. de White nos dice que esta afirmación nos acerca a una comprensión más clara y precisa de la deidad. Nos invita a buscar en Jesús la imagen del Padre,
Y aquí en Juan 14.6, Jesús entrelaza tres conceptos fundamentales: camino, verdad y vida. Comencemos por analizar el concepto de verdad, ¿te parece? Me parece perfecto. El Evangelio de Juan relaciona constantemente la verdad con Jesús. Él es la palabra a la luz que disipa las tinieblas del error y la mentira. Y el G. de White enfatiza que la verdad no se limita a datos o información, sino que implica una fidelidad a Dios y a su voluntad. Es decir, no se trata solo de saber la verdad, sino de vivirla, de hacerla parte de nuestro ser. El G. de White nos dice que la verdad en Cristo es inagotable, un manantial del que podemos beber continuamente sin temor a agotarlo. Exactamente. Y en Juan 1.14 leemos: y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la verdad no es un concepto abstracto, sino una persona. ¡Wow! Es la verdad personificada. Y el G. de White nos recuerda que Jesús, como la luz del mundo, nos permite interpretar correctamente la realidad. Es como si nos diera los lentes adecuados para ver el mundo con claridad. Y como bien decía C.S. Lewis, Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Qué analogía tan poderosa. Ahora bien, ¿qué papel juegan las Escrituras en todo esto? en Juan 5.39-40, Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo apelaba a las Escrituras para validar su identidad como el Mesías, y en Lucas 24.27 lo vemos usando las Escrituras para explicar el significado de su ministerio a los discípulos en el camino a Emaús. Es decir, las Escrituras son la clave para comprender a Jesús, su misión y el plan de salvación. El G. de White nos recuerda que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son esenciales, ya que el uno complementa al otro. Exactamente. La Biblia nos ofrece un contexto vital para entender nuestra existencia, nuestro origen, el propósito de la vida y el futuro que nos espera. Y nos revela verdades que la ciencia jamás podría descubrir por sí sola, como la cruz de la resurrección y la segunda venida. Y hablando de verdades que la ciencia no puede explicar, pensemos en la caída de Lucifer, un ser perfecto con un conocimiento pleno de Dios, que eligió rebelarse. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia del libre albedrío y la necesidad de elegir en cada momento someter nuestra voluntad a la de Dios? Es una pregunta que nos desafía a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre nuestra responsabilidad individual en la gran controversia cósmica. Pero creo que ese es un tema que merece una inmersión aparte, ¿no te parece? Totalmente. Y hablando de inmersiones, creo que por hoy hemos explorado suficiente. ¿Qué te parece si continuamos con este fascinante tema en nuestra próxima entrega? Me parece perfecto. Hay mucho más que descubrir en las profundidades de el camino, la verdad y la vida. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera parte de nuestra inmersión. Nos vemos en la próxima para seguir explorando juntos. Retomemos nuestra conversación sobre el camino, la verdad y la vida, porque creo que la historia de Lucifer nos da una perspectiva fascinante sobre la importancia de elegir la verdad, incluso cuando tenemos todo el conocimiento del universo a nuestra disposición. Es cierto, es un tema que a veces me da escalofríos. Lucifer, un ser angelical perfecto en sabiduría y belleza, conociendo a Dios de manera íntima. Y aún así eligiendo la rebelión. ¿Cómo es posible? El G. de White nos dice que fue precisamente el libre albedrío, ese regalo divino, el que Lucifer usó para apartarse de Dios. Dice que la verdad no es solo acumular información, es una forma de vivir una decisión constante de alinear nuestra voluntad con la de Dios. Lucifer, a pesar de conocer la verdad intelectualmente, eligió el camino del egoísmo y la desconfianza. Prefirió su propia voluntad a la voluntad del Creador. Y eso me lleva a una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué es tan crucial someter nuestra voluntad a la de Dios, incluso cuando tenemos conocimiento y entendimiento? A veces me imagino que Lucifer, con toda su inteligencia, pensó que podía crear un mejor camino. Es una tentación que todos enfrentamos en algún momento, ¿verdad? Claro. Creer que nuestro camino es mejor que el de Dios. Pero el G. de White nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la rebelión, sino en la obediencia a la voluntad divina. La verdad encarnada en Cristo nos libera del pecado y nos conduce a la vida eterna. Me parece fascinante cómo el G. de White conecta la caída de Lucifer con la tentación de Eva en el Edén. Ambos, a pesar de estar en la presencia de Dios, dudaron de su palabra y buscaron su propio camino. Es como si la desconfianza fuera la semilla de la rebelión. Totalmente. La serpiente le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa promesa de conocimiento y autonomía de ser como Dios sigue resonando en el corazón humano. Es la misma tentación que enfrentamos hoy. Buscar nuestra propia verdad, nuestros propios caminos, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Y es tan sutil. A veces se disfraza de independencia de libertad de pensamiento.
pero en el fondo es la misma vieja historia de querer ser nuestro propio Dios. Y ahí radica el peligro, como nos advierte Ellen G. de White. La búsqueda de la verdad fuera de Cristo nos conduce inevitablemente al error y a la separación de Dios. Es como navegar sin brújula en un mar tempestuoso. Tarde o temprano naufragaremos. Por eso Ellen G. de White nos anima a aferrirnos a la Biblia, a la verdad revelada en las Escrituras. No es un libro de cuentos, es un mapa que nos guía hacia la fuente de la verdadera felicidad. Exactamente. Ellen G. de White nos recuerda que la Biblia no es solo un libro de historia o de leyes, sino una guía para la vida, un mapa que nos conduce a la fuente de la verdadera felicidad. Y es precisamente en el contexto de las Escrituras donde encontramos la promesa de la segunda venida. Una verdad que, como mencionamos antes, la ciencia no puede explicar. Es una promesa que llena de esperanza a los que confían en Jesús. Ellen G. de White nos anima a no perder de vista esta esperanza, a mantener viva la fe en el regreso de nuestro Señor. Y nos recuerda que la segunda venida no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que debe impactar nuestra forma de vivir. Debemos vivir como si Cristo fuera a regresar mañana, con amor, con compasión, con un deseo de compartir la verdad con aquellos que aún no la conocen. Es decir, no podemos vivir como si la eternidad no existiera. La promesa de la segunda venida nos da un sentido de urgencia. Nos impulsa a vivir con propósito, a no desperdiciar el tiempo que tenemos. Y hablando de compartir la verdad, volvamos a la afirmación de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellen G. de White nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de esta declaración. ¿Qué significa realmente que Jesús sea el camino? Para mí significa que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Es como un sendero en medio de un bosque oscuro. Sin ese sendero estaríamos perdidos. Así es. Él es el mediador, el puente que nos reconcilia con Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy la verdad, ¿qué te dice eso a ti? Me dice que Él es la fuente de todo conocimiento verdadero. En Él encontramos la respuesta a las preguntas más profundas de la vida. Es como si nos dijera, no busquen la verdad en otros lugares, yo soy la verdad. Exactamente. Y cuando dice, yo soy la vida, ¿qué resonancia tiene eso en tu corazón? Es la promesa de una vida plena, abundante, eterna. En Él encontramos la plenitud de la existencia, la verdadera felicidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como si nos dijera, yo soy la fuente de la vida, vengan a mí y tendrán vida en abundancia. Esas tres dimensiones de Jesús, camino, verdad y vida, están intrínsecamente unidas. No podemos separarlas. Si queremos encontrar el camino a Dios, debemos buscar la verdad en Cristo. Y si queremos experimentar la vida eterna, debemos seguir a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Ellen G. de White nos recuerda que esta verdad no es solo para ser comprendida intelectualmente, sino para ser vivida en cada aspecto de nuestra existencia. No se trata solo de saber, se trata de ser. Debemos permitir que la verdad de Cristo transforme nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos ser reflejo de su amor, de su compasión, de su justicia. Debemos ser portadores de la luz de su verdad en un mundo sumido en las tinieblas del error. Y para ello es fundamental que permanezcamos conectados a la fuente de la verdad, las Escrituras. Ellen G. de White nos insta a estudiar la Biblia con diligencia, a meditar en sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Solo así podremos experimentar a plenitud de la vida que Cristo nos ofrece. Una vida llena de propósito, de significado y de esperanza. Y esta vida plena no se limita a nuestro tiempo en la tierra. La promesa de la segunda venida nos asegura que la muerte no es el final. En Cristo tenemos la garantía de una vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la verdad reinará para siempre. Y esa es la esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo. Es la esperanza que nos impulsa a compartir la verdad con aquellos que aún no la conocen. Es la esperanza que nos motiva a vivir cada día como si fuera el último, con amor, con generosidad, con un corazón dispuesto a servir a Dios y a nuestro prójimo. En este camino, las palabras de Ellen G. de White nos sirven de guía y aliento. Sus escritos nos iluminan el camino, nos acercan a la verdad y nos inspiran a vivir una vida que honre a Dios y refleje su gloria. Continuemos explorando estas ideas en la tercera parte de nuestra inmersión, donde nos enfocaremos en cómo aplicar la verdad del camino a la verdad y la vida a nuestra vida diaria. Vamos a estar explorando a Jesús como el camino a la verdad y la vida, guiados por las reflexiones de Ellen G. de White. Creo que ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? No se trata solo de comprenderlo intelectualmente, sino de vivirlo. Exacto. Ellen G. de White nos recuerda constantemente que la verdad no es un adorno, es una fuerza transformadora. Pensemos de nuevo en el episodio del lavamiento de los pies. Jesús, al realizar ese acto de humildad, nos invita a seguir su ejemplo, a hacer lo mismo con los demás. Y Ellen G. de White va más allá del simbolismo del lavamiento de los pies. Nos dice que el rito de humildad no es un mero ritual, sino una oportunidad para despojarnos del orgullo y servir a los demás con amor. Es un llamado a la acción, a vivir la verdad en cada una de nuestras relaciones.
Es como si nos dijera, no se conformen con escuchar la verdad, pónganla en práctica. Y este llamado a la acción se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Elena G. de White nos insta a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que a veces parece estar perdiendo el rumbo entre la verdad y el error. Es un desafío sin duda. Vivimos en un mundo donde a veces parece que la verdad está en constante debate, donde las voces se multiplican, y es difícil discernir qué camino seguir. Elena G. de White nos recuerda que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en Cristo. Debemos permanecer conectados a Él. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Es en esa conexión vital donde encontramos el valor para ser fieles a la verdad, incluso cuando el mundo nos tienta a seguir otros caminos. Es como si en medio de la confusión y el ruido del mundo, la voz de Cristo nos susurrara: no teman, yo estoy con ustedes. Y en esa certeza, en esa confianza, encontramos la paz, la verdadera felicidad. Exactamente. Elena G. de White nos invita a fijar nuestra mirada en la eternidad, en el hogar celestial que Jesús está preparando para nosotros. La promesa de la segunda venida es el motor de nuestra esperanza, la fuerza que nos impulsa a vivir cada día con un propósito trascendente. Y es precisamente esa esperanza la que nos da la fuerza para enfrentar las dificultades, las pruebas y las tentaciones, que inevitablemente encontraremos en el camino. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar final, que hay algo mucho mejor esperándonos. Elena G. de White nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Cristo está a nuestro lado guiándonos con su Espíritu Santo. Y nos ha dejado su palabra en la Biblia, como una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Al sumergirnos en las Escrituras, al meditar en sus enseñanzas y al poner en práctica sus principios, nos acercamos cada vez más a la verdad que nos hace libres. Y al experimentar esa libertad en Cristo, nos convertimos en testigos de su amor, en portadores de su gracia, en agentes de transformación en un mundo necesitado de esperanza. Que esta inmersión en el camino, la verdad y la vida nos inspira a vivir cada día como un reflejo de la gloria de Dios. Que la verdad de Cristo ilumine nuestros pasos y nos guíe hacia la vida eterna. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración. Hasta la próxima, amigos, y que la verdad de Cristo siga iluminando sus caminos